antes que nada somos el equipo único del Laboratorio de Instrumentación Industrial. El día de hoy vamos a presentarles un poco lo que es el manejo del osciloscopio y vamos a empezar precisamente por ver para qué nos sirve. Bueno, en la naturaleza vemos que todo se mueve en formas de ondas sinusoidales. La luz, por ejemplo, un terremoto, las ondas expansivas del sonido, cualquier frecuencia natural de un movimiento. Todas esas energías vibratorias son fuerzas invisibles prácticamente al ser humano, pero sin embargo están presentes en todo lo que tenemos. La luz es una de ellas, que además de ser una partícula, bueno, también imparte una frecuencia. Tenemos mucho tipo de sensores que pueden medir este tipo de señales, convirtiéndolas a su interpretación eléctrica. En este caso el osciloscopio va a ser uno de esos instrumentos que vamos a ver para estas situaciones. Bueno, en el mundo actual, sobre todo el de la ingeniería, los ojos prácticamente son el osciloscopio, ya que nos permiten ver señales en el comportamiento en el tiempo, de tal manera que nosotros podamos hacer múltiples aplicaciones o usos, control, podemos hacer monitoreo precisamente de este tipo de señales. No es limitada nada más al mundo de la electrónica, ya que en sí el osciloscopio vendría a ser un transductor que me va a interpretar una señal eléctrica, en este caso en el tiempo, un estímulo físico, pudiera ser por ejemplo el sonido, la fatiga mecánica, la presión, la luz, el calor. Un ejemplo claro podría ser un micrófono, que es un transductor que convierte el sonido a una señal eléctrica, la cual vamos a poder interpretar con un osciloscopio. En este caso tenemos los osciloscopios analógicos, vendrían a ser como una especie de cámara fotográfica. ¿Cuál es su función? Pues tomar una fotografía en un instante de una señal. ¿Qué es lo que nos importa? Precisamente cómo sería ese tipo de imagen que se tome. Si es de mala calidad, es borrosa, pues realmente no podremos tener mucha información en esa fotografía. Si tenemos imágenes muy precisas con una buena resolución, podríamos nosotros considerar que es una buena representación de esa señal. ¿Qué tenemos básicamente? El día de hoy vamos a ver el osciloscopio Tektronix, en este caso la gama del TDS. Sí, dentro de esta familia, bueno, pues hay muchísimas otras opciones, como es el ancho de banda y la velocidad de muestreo, que es lo que caracteriza a los osciloscopios. En esta parte de acá nosotros podemos ver tanto el modelo, la familia es la TDS, en este caso tenemos el 2012B, ¿sí? Su ancho de banda es de 100 MHz, este es el número que nos determina aquí arriba, y la velocidad, el número que aparece abajo es la velocidad de muestreo, en este caso tenemos 1 giga por segundo. ¿Qué significa? Bueno, que es la cantidad de muestras que va a tomar en un segundo el osciloscopio, por lo tanto podemos tener una representación de frecuencias muy altas, ¿sí? Sobre todo vamos a tener la representación en este caso de los ejes verticales, nos van a representar el tiempo, los ejes horizontales nos van a representar, el eje horizontal nos va a representar en este caso lo que es el tiempo, el eje vertical nos va a representar lo que es los voltajes y en algunos casos la intensidad luminosa del brillo de la pantalla nos va a representar lo que es el eje de las zetas, que casi no es utilizado. ¿Sí? Regresando, bueno, lo que tenemos es la medición de señales de alta frecuencia por medio de este tipo de osciloscopios. Hoy en día ya no solamente tenemos osciloscopios analógicos, sino ya tenemos osciloscopios que son completamente digitales, donde las velocidades de muestreo pueden alcanzar frecuencias de 50 GHz. Esto nos da una muy buena representación, considerando que se tenga velocidades muy altas en lo que se esté midiendo. Bueno, en este caso, para la familia TDS, como esto que mencionábamos, tenemos que este tipo de osciloscopios, bueno, no solamente tienen su área de encendido, que realmente es muy sencilla. En la parte posterior tenemos un área de alimentación,
tenemos una serie de conexiones o puertos que posiblemente les vamos a decir que pueden ampliar las capacidades de este mismo osciloscopio. Dentro de las características que tenemos, bueno, son un sistema de ayuda sensible al contexto, una pantalla LCD monocromática o a color dependiendo el modelo, límite seleccionable de ancho de banda de 20 MHz, un menú de autoconfiguración, asistentes de comprobación de sonda, cursores de lectura de frecuencia de disparo, tenemos medidas automáticas, tenemos forma de onda promediada, detección de picos, doble base de tiempo, configuración de almacenamiento o formas de onda. En este caso podemos ver aquí el puerto USB, que es uno de los puertos que tiene. También tiene el RC232, el GPIP, tiene el Centronics, que es un módulo directamente de Tektronix, pero es un módulo de expansión que hay que adicionarle, y tenemos los idiomas también seleccionables dentro de cada uno de estos. ¿Sí? En este caso, para este tipo de modelo tenemos sobre todo principalmente las áreas de lo que son los botones de opción que están junto al display del osciloscopio. También tenemos lo que sería el panel frontal, que son todos estos botones que tenemos aquí, a su vez están subdivididos en diferentes áreas. ¿Sí? El panel frontal, en este caso del osciloscopio, podemos ver tres principales, aunque no son las únicas secciones que utiliza el mismo. Tenemos en este caso el panel vertical, en el cual pues tenemos igual atenuación, tenemos la base de tiempos, la base de disparos, y todo pues es configurable. En este caso, para este modelo, para el 2012B, tenemos en este caso que es un osciloscopio de 2 canales. ¿Sí? Entonces podemos tener todas estas configuraciones para cada uno de los canales. ¿Sí? El tipo de muestreo lo podemos hacer para este osciloscopio, ya sea modo muestra, el modo detección de picos o el modo promediado. ¿Sí? En este caso, bueno, pues la misma pantalla nos va a ir indicando tanto los menús contextuales como el tipo de muestreo que estemos realizando, el tipo de escala que se está utilizando, ya sea en el tiempo, ya sea en los voltajes. En este caso, por ejemplo, tenemos tenemos el modo de muestreo, y eso también lo vamos a ir configurando. ¿Sí? Dentro de los controles verticales igual tenemos, para los horizontales tenemos la misma situación, la posición, el número de divisiones por escala, de tal manera que podamos ampliar o reducir nuestra señal. ¿Sí? Tenemos, por ejemplo, también los controles de disparo, que en esta parte, bueno, se utilizan para detectar el flanco de cambio de la señal. ¿Sí? También tenemos el control de botones de menú, que es la parte que tenemos aquí arriba. Por ejemplo, tenemos aquí es donde podemos configurar el idioma, podemos configurar el tipo de muestreo que estemos realizando, si queremos capturar la pantalla, queremos poner alguna marca que nos indique alguna diferencia de voltajes en las escalas. Tenemos también el área de los conectores. En este caso tenemos conectores BNC para lo que sería los 2 canales. Tenemos la salida, en este caso también del Tiger. ¿Sí? Y bueno, dentro de esta parte también podemos ver la conectividad que ya hemos platicado, que puede ser por GPIP, RC232, USB. Algunos modelos traen Ethernet integrado. ¿Por qué? Pues porque en la industria este tipo de situaciones no solamente debemos de tener el muestreo en tiempo de las señales, sino que a veces es necesario tener el almacenaje o en algunos casos impresión de la misma señal. ¿Sí? Nos permite realmente tener ese tipo de conectividades. En este modelo tenemos el USB, podemos tener el RC232, que es la salida que tenemos atrás. ¿Sí? ¿Qué otro tipo de capacidades de expansión tiene este tipo de modelos? Es la necesidad de adaptarse conforme a la evolución de la industria. Podemos añadir memorias a los canales, esto con la finalidad de tener longitudes de registro más largas, capacidades específicas de aplicación de medida, complementar la potencia del osciloscopio con un amplio rango de sondas, trabajar con software genérico para el análisis de productividad compatible con Windows, y añadir accesorios adicionales como serían baterías, kits de montaje de bastidores. ¿Sí? En este caso lo que vamos a hacer es mostrar brevemente cómo funciona en este caso el osciloscopio. No es nada complicado, ya que tenemos el área de los conectores, tenemos en este caso una punta para osciloscopio.
¿sí? Que viene desde de los accesorios. En este caso lo vamos a mostrar. El mismo osciloscopio trae un tren de pulsos ya calibrado, de tal manera que nos permita precisamente observar que los parámetros que tenga en este caso el osciloscopio efectivamente estén funcionando de manera adecuada. Vamos a utilizar esta señal, que es un tren de pulsos. En este caso conectamos la tierra, conectamos en este caso lo que es la sonda, y podemos observar inmediatamente que hicimos la conexión, el osciloscopio está en el modo de muestreo, me empieza precisamente a representar la señal, ¿sí? Entonces tenemos el tren de pulsos, entonces por medio de estas nosotros podemos ir variando precisamente lo que sería la escala de lo que sería nuestra señal, ¿sí? Estoy en este caso moviendo lo que sería el punto de referencia vertical, y en este caso estoy ampliando o reduciendo la escala, ¿sí? Como se puede observar, ¿sí? Si lo tuviera yo para la posición horizontal, lo mismo, lo que puedo hacer es mover de tal manera que yo pueda observar algún punto en el tiempo que me interese, para poder comparar, por ejemplo, dos señales. Si tuviera otra entrada aquí, podría yo estar comparando en el mismo tiempo cómo se representan las señales. Igual podemos cambiar la amplitud en el tiempo de la escala para observar mejor la señal, ¿sí? Podemos el tipo de acoplamiento que se esté utilizando, o sea, estos controles son variables. Por ejemplo, si nosotros le ponemos aquí el cursor, obvio los menús van a cambiar, por eso son contextuales. Entonces ya ponemos, por ejemplo, en este caso los cursores, qué tipo, me está indicando, por ejemplo, la fuente que viene del canal 1, ¿sí? La utilidad, me va a cambiar el menú, me va a dar el estado del sistema, opciones, estado de calibración, además, por ejemplo, aquí podremos cambiarle hasta el idioma, ¿no? Entonces, si aquí yo, por ejemplo, lo estoy poniendo en portugués, lo podríamos dejar en aproximadamente 10 idiomas. Entonces, voy a tener que recorrer entre cada uno para poder llegar al que estaba, ¿sí? Trae, por ejemplo, hasta menús de ayuda. Entonces aquí nosotros podemos verificar alguna situación que no entendamos de alguna de las opciones, ¿sí? Entonces más o menos es la manera en que funciona el osciloscopio.